Y estamos ya conectados con el sociólogo Víctor Caballero. Son exactamente las 10:08 de la mañana. Con el señor Caballero vamos a hablar acerca de las protestas que vienen ocurriendo en el sur de nuestro país. Le damos los buenos días al sociólogo Víctor Caballero. ¿Cómo está? Muy buenos días, amigos, y gracias por la invitación. A su disposición. Sí, claro que sí. La primera pregunta que quiero plantearles, ¿qué lectura le da a estas marchas, manifestaciones y protestas que vienen ocurriendo al sur de nuestro país? ¿Por qué el sur de nuestro país es el que se manifiesta? Por favor, señor Caballero. Bueno, lo que hay que entender es que en el sur andino se vive un largo y complejo proceso de conflictos que ya lleva más de 2 décadas. Y en ese largo y proceso periodo de conflictividad, en realidad se han ido afirmando identidades regionales, liderazgos sociales y liderazgos políticos, con una idea muy clara primero de ser actores políticos de un país que en cierta medida no los considera como tales, y en segundo lugar, una afirmación de sus liderazgos y de sus identidades y una decisión, un pedido a que sus decisiones también sean consideradas por la política nacional. Eso es en términos generales, ¿no? En términos ya más particulares, en el sur andino ha habido un largo enfrentamiento contra las inversiones mineras, pero cuyo contenido central ha sido la redistribución de recursos. Es decir, se llegaba a una transferencia de dinero, a una serie de compromisos de inversiones, y el conflicto se calmaba, de tal manera de que en algunos intelectuales o investigadores se considera que los conflictos mineros en el sur es una disputa por la renta minera, y en verdad es parte de eso. Y en el caso ya político, en verdad, una de las características fundamentales de esta conflictividad es el pedido de las organizaciones y del pedido de las autoridades para que se considere su punto de vista, que lo han expresado en estas últimas manifestaciones con el cierre del Congreso, adelanto de elecciones, etc. Por lo demás, hay otro elemento importante. En el sur andino, la participación electoral de los ciudadanos es casi masiva. En los últimos años, en las últimas elecciones, el ausentismo electoral en las regiones ha sido baja, pero con otra característica, con un voto corporativo. Es decir, casi todos los candidatos ganadores han tenido votaciones muy altas, lo que explica que más que la decisión del voto ciudadano, también está la decisión de los votos colectivos. Ahora, Además de ello, hay que añadir otro elemento que es muy importante. Si uno ve el perfil de las elecciones de las últimas, se va a encontrar con votos étnicos muy fuertes. Por ejemplo, en Puno, quien gana es un presidente, es un candidato que proviene de la zona aymara, y lo hace ganando las 7 provincias aymaras y logra la mayoría en cada uno de ellos. Pero no es la primera vez. En la anterior elección también gana un candidato que proviene sin de las duda. poblaciones aymaras. Entonces, ese es un elemento también a considerar. Ahora, pero estamos llegando al límite de este problema que tenemos, porque mi pregunta se fundamenta en los siguientes datos, ¿no? Ayer hemos hablado acerca de 17 muertos, un policía quemado, ¿no? Un policía muerto. La Defensoría del Pueblo señala que son 18 ambulancias incendiadas. Tenemos ya más de 45 muertos en lo que va del 2022 y 2023. Entonces, ¿estamos llegando al límite? ¿Es posible encontrar el diálogo o ya pasamos de eso? No, yo creo que el diálogo siempre es posible en todas circunstancias, incluso en las más extremas. El asunto es cómo estableces una estrategia de diálogo. Es decir, no puedes decir invocar al diálogo y no identificar con quiénes vas a dialogar. Eso de alguna manera debe llevarnos a pensar de que detrás de estos conflictos hay líderes y protagonistas que deben ser llamados a conversar, es decir, a dialogar. No puedes ir a dialogar sin tener claro con quién lo vas a hacer. Quienes han organizado la protesta, en alguna medida te están diciendo: escúchenme, quiero hablar, quiero que me tomen en cuenta, y puedes dialogar ahí. Ya las autoridades regionales de Puno, el presidente regional, más las autoridades municipales electas, le han pedido diálogo.
Es decir, con ellos hay que dialogar. Ahora, Ahora, con respecto al tema del número de víctimas, etcétera, creo que hay un elemento también a considerar. Es necesario, indispensable, que las fuerzas policiales y militares tengan bien en claro esta idea del respeto de la vida. Es decir, claro, uno puede explicar que frente a agresiones tan violentas se justifica una acción tan defensiva, una acción defensiva, pero 45 muertos es una cifra muy elevada, ¿no? claro, Entonces, ahí pero hay que hacer entonces, dos cosas. ¿dónde, señor Caballero, dónde está el límite? Porque si bien es cierto, la policía de alguna manera se ha visto involucrada, ¿no?, en estos actos, también los ciudadanos que han protestado no solamente han quemado locales públicos, también han quemado bienes privados y están atentando no solamente contra instituciones, ¿no? Porque vimos hace un momento que se había atentado contra el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones, contra los locales durante estas marchas, sino también vienen a ser los ciudadanos, ¿no?, que deben entender que una marcha y protesta tiene límites. Bueno, es una cuestión de liderazgo también, ¿no? O sea, esos liderazgos tienen que ser muy claros en afirmar que sus demandas tienen que canalizarse por vía del diálogo y no vía la violencia. Y es claro que hay una gran responsabilidad de estos líderes en no contener a los grupos violentistas que hay dentro de su propio grupo, en su propia movilización. Ahí hay una gran responsabilidad, pero no es nuevo, ¿eh? Es decir, desde hace buen tiempo en el sur andino y en diversas zonas del país, la conflictividad se dirige hacia organismos y locales públicos. Ahora, que eso pueda tener una explicación antropológica o sociológica, quizás no sea lo más importante. Lo más importante es que los liderazgos políticos de los movilizados tienen que tener un control absoluto y una responsabilidad respecto de las consecuencias de lo que van a hacer. Señor Entonces, Caballero, y en este sentido, ¿de qué liderazgos estamos hablando en cuanto a aquellos que movilizan a los ciudadanos a las marchas? ¿Quiénes son o qué categorías podríamos darle a las personas que están reclamando, ¿no?, por ejemplo, la salida del Congreso, la salida del Ejecutivo? ¿Quiénes son estas personas? mira, es muy fácil que uno identifique quiénes son cuando uno mira la lista de los que convocan a la movilización. Y si uno ve la lista de los que han convocado a la movilización en el sur andino, te vas a encontrar con comités de defensa, comunidades, federación de comunidades, frente de defensa, asociaciones de comerciantes, etcétera. Están identificados. Es una cuestión de que se abra la posibilidad de a esas personas que han convocado la movilización, que está en su documento de convocatoria, se los convoque, se los llame. Se sabía de esto, de que el 4 de enero empezaba estas movilizaciones. ¿Por qué antes no se identificó y se los convocó para llamar, para dialogar? Entonces, claro, es también una responsabilidad en ambas partes, ¿no? Señor Es decir, Caballero, sabiendo. sí, el día de ayer se le otorgó el voto de confianza al gabinete Otárola sobre 17 muertos, ¿no?, que ocurrieron el día anterior, ¿no? Estas 17 personas que lamentablemente han fallecido. Desde su perspectiva como sociólogo, ¿usted considera que los políticos de nuestro país no están dando o están dando una lectura equivocada acerca de lo que viene ocurriendo específicamente al sur del Perú? Bueno, en verdad lo que hay que entender ahora que dado que ya tienes el gabinete con la confianza otorgada por el Congreso, la primera responsabilidad de este gabinete es abrir las condiciones de diálogo con las autoridades y con las organizaciones sociales y sus líderes que han convocado. Es decir, todo se puede dialogar cuando hay voluntad de hacer y de enmendar, ¿no? Y de enmendar los problemas o de aclarar los hechos porque finalmente apelar a un diálogo de sordos o echar responsabilidades a uno y no ver la complejidad del conflicto puede generar una situación inmanejable en los próximos meses. Y eso no es deseable estando a puertas de un proceso electoral. Estando a puertas de un proceso electoral es importantísimo que las nuevas autoridades establezcan las condiciones de un diálogo transparente y sin revanchismos. Eso. Eso es lo que hay que hacer.
Eso, efectivamente, lo que falta es diálogo. Veremos cómo se desarrolla el tema de las protestas y manifestaciones al sur de nuestro país y qué decisiones toman nuestras autoridades, específicamente con el nuevo gabinete Otárola que ya se le otorgó la confianza. Le agradecemos al señor Caballero, Víctor Caballero, sociólogo, por todas las declaraciones y los aportes que nos ha podido brindar. Gracias, señor Caballero. Muy amable, gracias.